El día de hoy, Manu, aquí presente, que es director de operaciones de LeanMind, nos va a dar una charla muy buena donde nos va a contar su experiencia. Así que los dejo con Manu y muchísimas gracias. Bienvenidos nuevamente. Hola. Bueno, buenos días. Muchas gracias, lo primero a todos, por haber venido a ver esta charla. Muchas gracias a Codemotion por organizar este pedazo de evento. Y bueno, la charla que voy a tratar se llama así, liderar o liderar. Como ha dicho, a ver si esto va. Sí. Como ha dicho Laura, soy director de operaciones en LeanMind. He estado como 20 años de desarrollador y los últimos 7 años dirigiendo equipos. También se me conoce en Twitter por mis chistes malos y juegos de palabras, como habéis visto el título, ¿no? El juego de palabras de liderar o liderar. Esta es la segunda charla de una serie de 3 que he preparado sobre liderazgo. Ese es el QR del vídeo de la primera charla. Luego, si no, comparto los slides, o sea que lo podéis coger. Y bueno, disclaimer, voy a contar esta charla, como decía, es la segunda de una serie de 3. Sobre el liderazgo se puede hablar muchísimos temas, muchísimas cosas. Yo creo que, bueno, no sé, sería infinito, pero bueno, aunque no se hable de todos los temas, hablo muchos de los temas que a mí más me importan y que más me han afectado y con los que más experiencia he tenido. No pretendo enseñar a nadie a liderar con esta charla, es más una charla en la que pretendo inspirar, como a mí me inspiran muchos libros, muchas charlas también que veo sobre liderazgo, ¿no? Porque creo que no hay verdades absolutas y cada persona tenemos nuestra experiencia y a cada uno nos funciona una serie de cosas. Pero a mí escuchar a otros líderes y su experiencia a mí me inspiran, ¿no? para ayudarme a liderar. Y pues vamos a hablar de liderazgo. Esta vez la voy a enfocar más sobre cuando lideras o cuando crees que lideras, ¿vale? Porque a veces creemos que lideramos y sin embargo erramos, nos equivocamos al liderar. ¿Cuántas personas gestionan equipos o son responsables de equipos aquí en la sala? Levantad. Mucha gente. Bien. El resto entiendo que tienen a alguien, ¿no? Que es manager o que tienen a alguien responsable de equipo. ¿Cuántas personas de aquí lideran equipos? Bien, ya hay menos manos. ¿Creéis que liderar es lo mismo que dirigir o gestionar equipos? ¿Cuántas personas creen que gestionar equipos es lo mismo que liderar? Uno. Bien. Luego hablamos. No, porque me interesa. Siempre cuando hay alguien con quien no coincido, me gusta debatir porque me gusta ver otro punto de vista. O sea, ¿se puede liderar sin dirigir? ¿Pensáis que se puede liderar sin dirigir? ¿Quién piensa que se puede liderar sin dirigir? ¿Y se puede dirigir sin liderar? ¿Quién piensa que se puede dirigir sin liderar? Hay un porcentaje interesante. Pues sí, se puede liderar sin dirigir y se puede dirigir sin liderar. Al final, ser responsable de equipo, ser director, ser manager, al final lo que tienes que hacer es conseguir llegar a unos objetivos. Te centras en los objetivos. Igual se puede liderar sin dirigir, porque al final liderar es algo que se hace un poco, te sale solo, o sale de forma natural, o sale porque hay una necesidad y surge y estás ahí, ¿no? Y lo haces más por ti mismo, porque te sale, por los demás. No lo haces para que te reconozcan, ¿no? O te den algún tipo de mérito. Porque el liderazgo verdadero no lleva reconocimiento. Xavier Marcet, que si no le conocéis os invito a que leáis o busquéis cosas sobre él, dice que liderar es cuando tu verbo influir es más fuerte que tu verbo mandar. Pensad, los que lleváis equipos o los que lideráis, ¿mandáis o influís?
o los que tenéis un manager o un líder? Pensad, ¿vuestro manager manda más o influye más? ¿Cuántos de los que lideráis creéis que vuestro verbo influir es más fuerte que vuestro verbo mandar? Bien. Xavier Marcet también dice que liderar es servir, no servirse. Por eso decía que quien lidera no hace falta el llevarse méritos o tener reconocimiento, porque al final un líder es una persona que está al servicio del equipo, ¿no? O de la empresa. ¿Te sirves de tu equipo para alcanzar los objetivos? ¿O sirves a tu equipo para que alcancen los objetivos? Fijaos que es un matiz, es un ligero matiz. ¿Te sirves de las personas del equipo para alcanzar los objetivos? La diferencia hace que se... O sea, al final, cualquiera de las dos cosas hace que se alcancen los objetivos. Pero creo que la diferencia es demoledora, sobre todo por las consecuencias que puede tener a largo plazo en el equipo, en las personas. Cuando tú te sientes utilizado es diferente. Quien lidera normalmente lo que hace es delegar, es ayudar para que cada persona alcance el objetivo que hemos marcado, pero cada uno y en equipo. No yo servirme de esas personas para alcanzar el objetivo. Al final, claro, cuando diriges solamente y te tienes que centrar en el objetivo y tienes que cumplir el objetivo, pues muchas veces se saca el látigo para conseguir el objetivo. Y esto es lo que marca la diferencia entre liderar, o una de las cosas que marca la diferencia entre liderar y liderar. Y ahora hablemos del propósito. En la charla anterior hablaba que el propósito de la vida no es respirar, pero si no respiro me muero. Y hacía la analogía con la empresa. Para mí el propósito de una empresa no tiene que ser ganar dinero, pero evidentemente si no gana dinero la empresa no funciona, se muere, desaparece. Es decir, la empresa tiene que ganar dinero. Yo tengo que respirar para vivir, pero no es mi propósito. ¿Cuál es el propósito de quien lidera? ¿Cobrar más? ¿Ser famoso? ¿Tener poder? ¿Ser un brown dispatcher? ¿Cuál es el propósito, no? Y este es el problema muchas veces, que pervertimos el rol. Y ojo, ser un líder es servir, pero no es ser sirviente, que también pervertimos desde el otro lado cuando estamos a cargo tenemos el manager, el líder en nuestro equipo, ¿no? Que parece que como servimos somos sirvientes. No, un sirviente es sometimiento. Yo soy servidor. Sirvo, ayudo para que tú consigas los objetivos. Por eso el propósito de quien lidera tiene que ser precisamente servir a su equipo. Y como decía también en mi charla anterior, debe encontrar el equilibrio entre tres factores. El de servir, ayudar al equipo, conseguir los objetivos, porque no hay que olvidar que cuando se lidera y eres manager, tienes que conseguir objetivos. Si no consigues objetivos, tampoco sirve. Y luego la tercera pata, que era saber marcar límites. Y además, se necesita para todo eso compromiso y constancia, para conocer bien a las personas del equipo con las que interactuamos, porque al final el equipo no solamente son las personas con las que trabajamos para conseguir los objetivos. El equipo también son nuestros clientes, son las personas con las que interactuamos. Tenemos que ser capaces de servir a todos, no solamente en un lado. Y también servir a la empresa. Mi jefe o la persona que a mí me encarga los objetivos, yo también tengo que servirla como líder. Y eso no se nos puede olvidar, porque si al final solo nos centramos en servir a nuestro equipo, a lo mejor somos un delegado sindical, no somos un líder. Para mí, líder, al final, lo resumo utilizando el acrónimo en logros, integridad, desarrollo, empatía y relaciones. Como decía, logros. Una persona que lidera, si no cumple objetivos, no estás liderando, estás liderando. Estás errando en liderazgo.
Una persona que no sea íntegra, que no sea honesta, que no sea transparente, no está liderando. Está errando el liderazgo. Una persona que no se preocupe porque su equipo se desarrolle, por ayudar a desarrollar el equipo, a que crezca, no está liderando. También está liderando. Una persona, un líder que no tenga empatía, que no se ponga en el lugar de las personas de su equipo, de los usuarios, de los clientes, también está errando el liderazgo. Y una persona que no genere relaciones, que no se preocupe por generar esas relaciones porque no haya silos, también está liderando. Porque quien lidera tiende a proveer dirección y claridad. Es decir, tiene que comunicar el objetivo, la misión, la visión. Tiene que compartirlo además con su empresa o con su equipo donde esté. Porque si no lo compartes es muy difícil de transmitir. Y tenemos que transmitir esa misión, esa visión a nuestro equipo. Por ejemplo, tengo que asegurarme de que todas las personas entienden cuál es ese propósito. Quien lidera también tiende a facilitar, como decía, el desarrollo del equipo. A que cada uno alcance su máximo potencial. A ser la mejor versión de sí mismo. A ser cada vez mejor profesional y mejor persona. Por ejemplo, ofrecer oportunidades de capacitación, ¿no? de mentoría, de desarrollo profesional. Cuando lideras, tienes que preocuparte de eso. Quien lidera también tiende a fomentar un ambiente colaborativo. Colaboración, respeto, comunicación. Comunicación abierta. Porque al final tenemos que asegurar que todos tengan voz y que sobre todo en las decisiones importantes se les escuche. Quien lidera tiende también a inspirar y a motivar. Inspirar al equipo a través del ejemplo. Cuando tú demuestras integridad, cuando tú demuestras compromiso como líder, cuando demuestras pasión por tu trabajo, estás inspirando. Y motivas cuando reconoces y celebras los logros, por ejemplo, de los esfuerzos que ha hecho el equipo o alguna persona. Quien lidera también tiende a facilitar la innovación y el cambio, estimular la creatividad y la adopción de nuevas ideas y enfoques. Es fundamental. Hay que crear entornos seguros donde te puedas equivocar y puedas aprender. Y fomentar ese ambiente de cambio y que además los cambios que se propongan se vean como oportunidades de crecer o de mejorar, aunque luego nos equivoquemos. Quien lidera también tiende a ayudar a mejorar el bienestar del equipo. Bienestar físico, mental y emocional de las personas. Por ejemplo, promover un correcto balance entre vida laboral y vida personal. Cuando lideras, tiendes a preocuparte de eso, de esas necesidades individuales. Y todo esto hay que tenerlo en cuenta en equipos pequeños y en equipos grandes. Lo que pasa es que en equipos grandes normalmente necesitamos ayudarnos de más personas de nuestro equipo, de la empresa, ¿no? Que nos ayuden a liderar o a llevar a cabo estas tendencias. Para liderar es también muy importante estar bien contigo mismo o contigo misma. Eso implica aceptarte tal y valorarte tal y como eres. Dedica tiempo a conocer mejor tus fortalezas y tus debilidades, tus valores y tus creencias. Tienes que trabajar en construir tu autoestima, una autoestima saludable, reconociendo tus logros y tus fracasos, tus fallos. Practicar el autocuidado físico y mental, ¿no? Como se suele decir, esto lo conocemos, esto es en general para todo el mundo, pero para un líder, una persona que lidera más, ¿no? El comer bien, hacer ejercicio, dormir bien, relajarte, tener hobbies. Y luego también es importante que seas amable contigo, especialmente cuando te enfrentas a desafíos o cometes errores. Es importante tener un buen equilibrio emocional, que al final consiste en manejar tus emociones de una manera saludable. Tienes que aprender a identificar esas emociones, a nombrar las emociones en diferentes situaciones.
a desarrollar habilidades para manejar esas emociones, ¿no? Técnicas, a lo mejor ahí de respiración, de meditación, de mindfulness. Yo, por ejemplo, tenía, cuando estaba en Kairos, mi compañero Rey, teníamos un gong y me ayudaba cuando me saltaba demasiado en una conversación, hacía ¡pong! Era mi señal de que algo se estaba yendo, ¿no? de las manos y poder apaciguar. Entonces, pero eso es importante porque tienes que conocerte para ello, es importante. Y tenés que intentar fortalecer esa capacidad de recuperarte de las adversidades, ¿no? Lo que se llama resiliencia. Y viendo además esos desafíos como oportunidades de crecimiento. Es importante saber interpretar lo que te sucede en el día a día. Analizar, ser crítico. Tratar de ver el lado positivo de las cosas y de las lecciones aprendidas en cada situación. Mantener la mente abierta para ser flexible ante los cambios y las sorpresas. Todos sabemos que la única constante en la vida es justamente que todo cambia. Y luego el aprendizaje continuo. Considerar cada experiencia precisamente como una oportunidad para aprender y para crecer. Por eso la salud mental y emocional es fundamental para cualquier persona, pero si lideras es aún más importante. Si tú, liderando, no estás bien mental y emocionalmente, es muy difícil acompañar a un equipo, servir y ayudar a un equipo a alcanzar objetivos. Y esto nos lleva a que muchas veces nos sentimos solos. La soledad del líder. De esto no se habla, pero cuando lideras, cuando estás con un equipo al que ayudas, al que facilitas, al que lideras para alcanzar objetivos, muchas veces te sientes solo. Porque yo cuando era programador siempre tenía a alguien con quien compartir, con quien protestar, con que vaya mierda esto o cómo mola esto. Pero cuando lideras es más complicado. Hay veces que no tienes a nadie, ¿no? Con quien. Y sientes esa soledad. Y ojo, también se siente soledad siendo solo manager sin liderar, ¿eh? O sea, son posiciones complicadas. Lo que pasa es que creo que cuando lideras tienes una doble carga, porque esa soledad la sientes por los objetivos y la sientes por el equipo. Si solo eres manager es probable que solo sea por el objetivo. El equipo queda en un segundo plano, no te afecta tanto, o tiendes a que no te afecte tanto. Por eso es importante buscar apoyo, asesoramiento en otros líderes, grupos, ¿no? Alguien que te pueda mentorizar si todavía estás en fase de crecimiento. Y, ¿por qué no?, profesionales de salud mental que nos ayuden. Por eso yo, para paliar esa soledad, descubrí lo que es el equipazgo o el liderazgo desde un equipo. Es decir, no lidera una sola persona, sino lideran varias. Y para eso es muy importante que con esas personas compartas muchas cosas. Tengas confianza, tengas fe y a las que tengas afecto. Si no, es difícil, porque no es competir por el rol, es compartir el rol. Yo lo he experimentado y creo que funciona muy bien y lo aconsejo. Es difícil a lo mejor encontrar personas para cuadrar eso, ¿no? Hay que construir esa relación. Evidentemente, el equipazgo que yo he vivido no ha sido algo que se construyese de la noche a la mañana. Fue surgiendo. Y fue surgiendo gracias a que éramos 3 personas que teníamos esa capacidad, ¿no? de confiar en el otro, de tener fe en el otro, y sobre todo porque nuestro ego lo guardamos en una caja. No había un ego, no teníamos que competir entre nosotros. Yo me alegro de los éxitos de mis compañeros, igual que mis compañeros se alegraban de los éxitos. Y en los fracasos estábamos ahí, como uno. ¿Has fracasado tú? No, hemos fracasado los 3. Somos uno. Un equipazo. Y creo que eso evita mucho esa soledad del líder, porque compartes y al final compartir, pues como se suele decir, mal de muchos, consuelo de tontos. Pues funciona. Porque también liderar tiene un desgaste psíquico y emocional grande. Como decía, si diriges, tienes ese desgaste también, porque te preocupa no llegar o no alcanzar los objetivos. Pero si lideras,
también te preocupan las personas. Y eso produce un desgaste psíquico y emocional mayor, porque te afectan lo que le ocurre a las personas de tu equipo. Y cuanto más grande sea ese equipo, pues mucho mayor es ese desgaste. Por eso creo que es mejor cuando el liderazgo es vocacional. Yo a mí cuando me preguntan, Manu, ¿qué tengo que hacer? Yo quiero ser líder, ¿qué tengo que hacer? Yo siempre le pregunto, ¿te gusta tratar con personas? No. Digo, pues no puedes ser líder. Puedes dirigir, puedes llevar equipos, puedes liderar desde una parte técnica, no desde una parte humana. Pero creo que un líder tiene que ser, una persona que lidere tiene que ser alguien que sienta vocación por servir a las personas. Si lo haces por dinero, si lo haces por reconocimiento, si lo haces por poder, si lo haces por ego, es probable que acabes quemándote o que acabes haciéndolo mal, ¿no? O al final convertirte, como digo yo, en un manager, ¿no? En un manager malo, un manager. Y también puede ocurrir que creas que sientes esa vocación y pases a un rol de liderazgo, de management, y no te sientas a gusto y quieras volver, ¿no? Y mucha gente dice, no, es que volver es un fracaso. No, no es un fracaso, ¿vale? Podemos dar el paso, podemos intentarlo, que si no te sientes a gusto o cómodo en el rol, das un paso al lado. No es un paso atrás, ¿vale? Es un paso al lado. Estamos en el mismo equipo, somos todos, son roles. No hay nadie más ni menos. Yo no me considero más por liderar o por ser tech lead o por ser PO o por ser... Cada uno tenemos nuestro rol y es tan importante unos como otros, aunque unos cobren más que otros. ¿Vale? Por eso, si te sientes que no estás a gusto, das un paso al lado y no pasa nada. Vuelves al... Igual que cuando estamos programando, vamos a elegir esta tecnología, este framework. Empiezas, uy, no funciona, esto no termina de encajar. Quitas y empiezas con otro. ¿Qué pasa? No pasa nada. Estamos probando. No tengáis miedo a eso. Como decía, se puede dirigir y gestionar equipos sin liderarlos. Es lícito y no tiene por qué funcionar más, ¿vale? Pero os digo que creo que es más probable que sea más difícil de gestionar los problemas. Yo he tenido buenos jefes, buenas jefas, grandes directores, directoras, que no lideraban realmente. Pero como decía, si quieres liderar, tienes que tener vocación de líder, te tiene que gustar tratar con las personas. Pero es que además de necesitar personas que sepan dirigir, necesitamos personas que nos lideren. Y que nos lideren, desde el afecto. Yo es una de las cosas a las que he llegado a la conclusión. Se habla, por ejemplo, Xavier Marcet habla mucho del liderazgo humanista. Para mí se me queda corto. Yo hablo del liderazgo afectivo, desde el afecto. Porque desde el afecto puedes liderar personas incluso cuando no piensen como tú, incluso cuando sean contrarias a ti. El afecto te permite liderar. Si no sientes ese afecto, es más probable que digas, pues este o esta fuera, yo quiero la gente de mi cuerda. No, la gente que no piensa como tú es súper valiosa, porque te aporta un punto de vista que tú no tienes. Si todos pensamos igual, al final eso es un sesgo y se acaba convirtiendo en algo que se vuelve en contra. Necesitas personas que piensen en contrarios a ti. Y por eso, desde el afecto, creo que es mucho más llevadero. Por ejemplo, que muchas veces no valoramos a las personas de nuestro equipo de la manera correcta, y hay veces que incluso a lo mejor pues, te acaban despidiendo o acabas despidiendo a alguien. Y muchas veces a mí me da mucho apuro cuando he tenido que despedir a alguien, porque claro, me parece una putada. Es que, o sea, cuando alguien crees que no llega al nivel o no cumple con lo que es una persona, a mí me afecta. No quiero, pero entiendo que debo hacerlo. Por el bien, no solamente de a lo mejor del equipo, de la empresa, del proyecto, sino por el bien de esa persona, porque a lo mejor cree que está aportando algo que no aporta. Pero eso tampoco es un fracaso. Yo, al final, cuando dices, si compras una botella de agua en el supermercado, te cuesta 30 céntimos. Si vas al bar, te cuesta 1 euro. Si vas a un restaurante, te cuesta 2.
Si vas a un hotel te cuesta 3. Si vas a un avión te cuesta 5. En el aeropuerto te cuesta 5. Pero hay gente que las compra. A lo mejor porque no tiene más remedio. ¿Pero cuánto vale el agua realmente? Pues depende del sitio. Pues muchas veces nosotros también nos pasa eso. Tanto si lideramos como si somos trabajadores normales del montón, muchas veces no encontramos nuestro sitio. Y a veces sentimos el fracaso de que nos despiden o de que no encajo en un equipo, me tengo que mover a otro. No pasa nada. Puedes fallar liderando, puedes fallar trabajando, porque al final tú tienes que encontrar tu sitio donde aportes el valor, donde haya alguien que quiera pagar esos 5 euros. Y algo que me gusta señalar es que la gestión se mide, pero el liderazgo se siente. La gestión al final se centra en eficiencia, en efectividad, se mide, hay control de procesos, pero el liderazgo no se mide. Es como el amor. ¿Cuánto me quieres? ¿Cuánto te quiero? ¿Me quieres tú más a mí que yo a ti? Cuando lideramos ocurre lo mismo. No sé, es algo que se percibe. Tanto lo perciben las personas que son lideradas como la persona que lidera. Si eres manager, director, jefa, plantéate si estás liderando o solo gestionando. Y si quieres liderar, plantéate si te gusta tratar con personas. Y sobre todo, plantéate cuál es tu propósito. ¿Por qué estás liderando? ¿Por qué quieres liderar? ¿Por qué quieres ayudar a personas? ¿Cuál es tu propósito? ¿Te sale? ¿Es vocación? ¿O estás buscando... Y ojo, vuelvo a decir, todo es lícito, ¿eh? Yo puedo estar buscando una mejor posición y ganar más dinero. Es totalmente lícito, no pasa nada. Y no tiene por qué salir mal. Pero te invito a que os lo planteéis. Al final, lo que invito es a que lideres y no lideres. Os dejo aquí recursos, os digo ahora en las slides que voy a compartir, los podéis tener, libros que he leído, hay muchos que no los he leído todos, algunos no estoy de acuerdo, pero son todos interesantes y todos me inspiran, ¿no? Son puntos de vista de cómo se ve el liderazgo y la experiencia que han tenido muchas personas, ¿vale? Hay algunos de inteligencia emocional, los dos primeros de arriba sobre los niveles de liderazgo, porque hay muchas teorías sobre distintos niveles de liderazgo, y es súper interesante, ¿no? Y le puedes dar una vuelta y buscar dónde estás tú. Y nada, si queréis estar en contacto conmigo, soy Manu Fosela yo creo que todas las redes sociales, si queréis contactarme. No os olvidéis de puntuar la charla y gracias, que es como gracias, pero a lo grande. Muchas gracias. Bueno, tenemos varias preguntas. ¿Eso es bueno? Bien. Así que podemos tomarnos un tiempo. Tienen tiempo también ¿Está los el que trípode quieren así? y no se sumaron todavía en la parte de la aplicación de CodeMotion. Pueden acceder a la parte de Q&A de la charla de Manu y hacer algunas preguntas. Tenemos la primera que dice, ¿qué es lo más difícil a lo que te has enfrentado en tu etapa liderando equipos? Lo más difícil es llegar a liderar, llegar a conectar con el equipo, porque cuando tú entras en un equipo normalmente entras dirigiendo, no entras liderando. Cuando entras en un equipo nuevo no puedes liderar de entrada, porque como digo, necesitas adaptación, conocer al equipo, cómo funciona cada uno, qué le gusta a cada uno, qué le duele a cada uno. Por lo tanto, lo más difícil siempre es esa adaptación, ¿no? Y siempre con el temor, ¿no? Con el síndrome del impostor de decir, llegaré a liderar, llegaré a... Exactamente. Porque dirigir, sí diriges, porque a lo mejor te contratan porque tienes una experiencia imagínate, te contratan de Tech Lead y, bueno, soy técnico, llevo muchos años trabajando y soy capaz de liderar equipos técnicamente, pero soy capaz de liderarlos humanamente. Eso es lo más difícil. El querer llegar, el saber cómo llegar a eso, que requiere de mucho trabajo, de mucho tiempo y de dedicación.
Excelente. Justamente mientras estabas dando tu charla, hice una encuesta al público. Si liderar es igual a gestionar en cuanto a equipos, en la parte humana. Hubo 3 votos que no y otro que no, pero puede hacer ambos. No hubo ningún sí. Así que es lo que hablabas un poco al principio de tu charla, que estuvo muy bueno. Así que es esto mismo que estás mencionando también en esta parte. Un poco sobre la última slide que tenías, ¿qué libro sobre liderazgo te ha marcado más de los que compartiste? Elegir uno solo. El que más me ha marcado últimamente, que he leído, o sea, quizás sea el más reciente, el de liderazgo humanista de Xavier Marcet, ¿vale? No estoy 100% de acuerdo con todo lo que dice Xavier Marcet, pero sí en la inmensa mayoría. Es una persona que tiene muchísima experiencia liderando y que habla además desde un liderazgo humanista, ¿no? de un lado humano. Y quizás es el que más me haya gustado y me haya marcado, porque me ha terminado de dar matices a cómo yo pienso, las ideas que yo tengo, ¿no? De terminar de bajarlas o de unirlas. Excelente, sí, difícil de elegir uno solo. Es que uno, o sea, me refiero, todos aportan, ¿sabes? Claro, todos tienen muchísimo, ¿no? Pero claro, ahora mismo te digo, elegir uno, hoy elijo ese, pero porque quizás es el más reciente o el que más me ha impactado o afectado. Excelente, excelente entonces. Bien, hay otro tipo de preguntas también. ¿Cómo planteas un despido a alguien que has liderado desde el afecto? Vale, lo primero es que un despido no puede ser de la noche a la mañana, salvo que sea una orden directa de arriba, que entonces, bueno, ahí lo enfocas de otra manera, ¿no? El despido normalmente tiene que haber un feedback, tiene que haber un proceso, o sea, tiene que haber, o marcar, ¿no? unos plazos, ¿no? Por ejemplo, donde más frecuente ha sido justamente cuando he contratado personas junior, donde se les daba una formación de 6 meses y tienen que alcanzar un cierto nivel a los 6 meses para poder ser productivos en los clientes donde trabajamos. Entonces, vas dándole feedback, pero tienes que decirle a esa persona cómo va. Vas justa. Y además se lo digo desde el primer día. Si no, en 6 meses no estás en este nivel, es no superación del periodo de prueba y tienes... Y cuando no es un junior, que es una persona que a lo mejor está pasando, pues también pasa, ¿no? Que hay veces que hay personas que, bueno, pues como digo, el agua no la quieren pagar a 5 euros y la pagan a 30 céntimos. Y entonces no encontramos el sitio y hay que enfrentarse a eso y hablar con esa persona. Pero a mí me encanta, o sea, no me encanta, digo, me gusta en el sentido de que cuando quiero despedir a alguien, me gusta mirarle a la cara. Porque no me gusta que el despido sea algo que haga alguien de recursos humanos o alguien que no ha visto a nadie que llega, toma, mira, te despedimos por esto, porque... Pero eso no es verdad. No, a mí me gusta discutirlo. Y ojo, es muy difícil, ¿eh? Porque es muy difícil mirar a la cara a alguien y decirle, te tengo que despedir. Y te tengo que despedir por esto, por esto, por esto. Y discutirlo, porque además la otra persona puede que no esté de acuerdo. Y tienes que enfrentarte a ello. Pero para mí, creo que es la parte importante, la parte de ese afecto, de ese liderazgo afectivo. O sea, si quiero tratar con personas, si a mí me está preocupando esa persona, si yo me importa lo que le ha estado pasando a esa persona mientras era empleado, a mí me importa esa persona en el momento del despido. Comparto totalmente. Y hay una contraparte, otra pregunta que vos estabas hablando en este momento de los perfiles más juniors y también seniors. Una que dice, ¿cómo recomiendas liderar a seniors con egos grandes como edificios? Pregunta que creo que muchos se harán acá. Sí, pero como vuelvo a decir, todo esto liderar es cuestión de tiempo. Es cuestión de conocer a las personas. Al final, fijaros, por ejemplo, un ejemplo que yo vi súper claro, ¿no? de saber manejar perfectamente los egos fue Vicente del Bosque en el Real Madrid de los Galácticos. No había entrenador que se hiciese con ellos. Llegó Vicente del Bosque y ganó Champions. Y tú decías, ¿cómo es posible? Porque Vicente del Bosque es un líder. Liderar, o sea, al final tratar con los egos es tener mano izquierda. Pero te digo, tanto si tiene ego como si no, no es tampoco tan difícil. O sea, el del ego lo único es que suele resaltar más, ¿no? Salir más y poner allí sobre la mesa, aquí estoy yo, ¿no? Pero muchas veces es, al final, hablar, porque no solamente es tratar con esa persona, es tratar con el equipo, para que al final todos se vayan amoldando. Al final es conocernos, ¿no?
Oye, pues yo grito mucho, pues ya sabemos que gritas. Pues bueno, nos intentamos adaptar o intentamos decirte baja un poco, pero al final tiene que ser todo un conjunto. Es que no es algo, no es una receta, no es recetas. Esto es algo, a mí me da rabia cuando veo las recetas, ¿no? Para decir, para liderar tienes que hacer esto, esto y esto. Sí o no, no hay recetas, para mí no hay recetas. Al final se trata de tratar con personas, de conocer personas y de intentar buscar lo que le molesta, lo que no le molesta, lo que le gusta, lo que no le gusta, todo eso ponerlo en un recipiente junto con lo de todos los demás e intentar coordinar todo eso. Y al final, yo te digo, al final es un poco de experiencia, es aprender un poco a eso. Si es alguien que tiene un ego tan fuerte, tan grande, exactamente, pues a lo mejor hay que hablar con esa persona y decir, tú vales 5 euros, pero este equipo no es de 5 euros, tenés que irte a otro. A lo mejor no es despido, simplemente cambiarle, exactamente, moverle de equipo para que encaje en un sitio. Excelente, entonces. Bien, espero que haya respondido a la pregunta. Otra que tenemos por acá, ¿aconsejás a un líder solitario que se apoye en otros líderes en lugar de en el equipo? ¿Y por qué? Si se apoya en el equipo, recibiría un feedback más realista. Sí, bueno, o sea, apoyarte en el equipo te puedes apoyar y en el equipo es muy importante pedir feedback, igual que cuando lideras, a lo mejor tú das feedback al equipo o a cada persona del equipo sobre cómo va, cómo funciona, cómo está yendo, cómo le ven. Es importante tú también pedir feedback, de alguna manera, aunque sea anónimo, porque hay veces que hay que saber que cuando tú estás cara a cara con alguien, aunque tú tengas un rol de liderazgo afectivo y no te consideres por encima, ahí hay un gap siempre. La otra persona sí. La otra persona sí te ve como el jefe, ¿no? Como la persona, ¿cómo le voy a decir a este que es un gilipollas, que no sabe hacer no sé qué? Pues muchas veces no son capaces, ¿no? Cuando has generado la confianza, al final sí te lo dicen y además te lo dicen como si le dirías a una persona cercana, ¿no? Pero si no, buscar ese feedback anónimo para saber cómo es. Y cuando tienes un problema, el problema está en que cuando tú te sientes en soledad o te sientes... Si tú lo compartes con el equipo, les estás trasladando al equipo un peso que no les corresponde, porque ellos tienen que estar centrados en sus problemas de su trabajo. Entonces, si yo digo, yo me siento mal, voy a trasladar ese sentimiento hacia el equipo y eso va a repercutir en el rendimiento. Entonces, yo soy partidario de que no pasa nada por decir estoy mal, pero tienes que hacerlo con mucho tacto para que eso no afecte, incluso a veces medio decirlo. Y compartirlo con, pues digo, otros líderes, si tienes en tu empresa, si no, pues fuera de tu empresa, a lo mejor grupos que hay, y si no, pues a lo mejor muchas veces también lo que decía, buscar un profesional de salud mental donde puedas hablar de estas cosas y pueda ayudarte a enfocarlas, a superarlas, a buscar herramientas para trabajarlo. Muy bien, excelente. Y opino lo mismo para ser sincera. Y una que está relacionada con esto del feedback one-on-one que mencionabas, ¿qué consejos nos puedes dar para preparar one-on-ones de calidad? Pues mira, yo cuando lideraba equipos que eran grandes, llegaban hasta 200 personas, cada 6 meses preparaba un one-to-one. Al final lo hacía pensando en qué había ido sucediendo en estos últimos 6 meses, qué cosas habían sucedido, qué personas, qué problemas habían podido encontrarse dentro de la empresa, dentro de equipos. Y lo hago simplemente, al final lo que requieres en los one-to-one, para mí, es encontrar la manera de ayudar mejor a esa persona. No es evaluarla, ¿vale? Porque los performance reviews, para mí eso no. Yo el one-to-one que hago cuando lidero es ver cómo estás tú, qué puede haber que te pueda ayudar, qué te está doliendo, qué te está molestando. Y muchas veces los preparo en base a cosas que sé que han sucedido a lo largo de la empresa. Pues yo qué sé, nos han comprado. Pues eso ha supuesto, a lo mejor, la gente tiene miedo de que va a haber un cambio. Pues intento tratar ese tema, hacer preguntas sobre ese tema. Cosas que sé que les duelen. Sé que ha habido un cambio de tecnología, sé que el cliente donde hemos trabajado no estaba de acuerdo, ha echado a 2 del equipo que hemos tenido que recolocar en otro sitio. Pues el one-on-one siempre lo preparo en base a todos esos puntos de dolor que ha habido o también de éxito, ¿vale? Cuando, jolín, qué bien que hemos llegado a esto, hemos conseguido esto, hemos duplicado, también relacionado con eso, para pedir feedback, para cuestionarlo
Entonces el one-on-one lo preparo, te digo, no hay una receta tampoco porque depende de las personas, depende del equipo, depende de con quién esté tratando y lo que esté sucediendo, ¿vale? Es algo que tiene que ser dinámico y tienes que pensar en el momento en el que vayas a hacerlo. Muy bien, muchísimas gracias. Y hay dos preguntas muy similares, así que voy a apoyarme sobre la última, ya que nos quedamos con poco tiempo por lo que veo también. ¿Alguna vez has liderado a alguien jerárquicamente por encima de ti y cómo te lo has planteado? Pues sí, lo que pasa es que muchas veces ese liderazgo, cuando tienes a alguien jerárquicamente por encima de ti, muchas veces se hace de manera casi que no se nota, ¿vale? Porque muchas veces os digo, el liderazgo, sobre todo el liderazgo cuando no diriges, es un liderazgo que no busca reconocimiento y que se hace pues de tapadillo un poco, ¿no? Entonces, y te digo, ocurre muchas veces porque surge la necesidad y no hay nadie que lidere y a ti te sale, ¿no? Y incluso porque normalmente cuando lideras te eligen, ¿vale? Que por eso decía antes, en el proceso de llegar a liderar, al final lo que tienes que conseguir es que las personas te elijan, ¿no? Entonces, no pasaba nada, o sea, liderabas, pero era algo natural, era la manera de trabajar o de funcionar. Y además, a mí me parece súper interesante que una persona que dirija y que dirija bien sea capaz de aprovechar a los líderes naturales. Aunque yo no lidere, yo dirijo, tú lideras. Pero ser capaz de aceptar eso. Y ser capaz de aceptar eso, al final es una forma de liderazgo, ¿vale? Porque muchas veces cuando eres líder, cuando lideras, muchas veces encuentras a alguien que es capaz de liderar mejor que tú. Y cuando tú eres verdaderamente un líder, eres capaz de ponerte en segundo plano. Y eres capaz de ser un líder en la sombra, de backup, de ayuda, pero no ser quien lidera. Y además sentirte orgulloso de ello. O sea, porque como digo, no es una cuestión de egos, no es una cuestión de estar buscando el reconocimiento, es una cuestión de que te sale. Y cuando hay alguien que lidera mejor, que lidere mejor. Si yo dirijo, pues que lidere. Porque al final la repercusión es buena para todos. Ganan todos, gana el equipo. Excelente. Y bueno, la última que tenemos por acá, ¿qué importancia tiene el saber decir que no en el liderazgo? Saber decir que no y saber decir que sí, saber cuándo callar y saber cuándo hablar es muy importante. No hay que tener miedo a decir que no. De hecho, hay que aprender a decir que no. Sé que hay muchas personas que tienden pero yo siempre lo intento enfocar, ver cómo me siento, ¿no? O sea, oye, hay que quedarse 2 horas más toda la semana. Porque tenemos que llegar a tal. Y bueno, hay veces que a lo mejor, o sea, hay veces que tú puedes hacerlo, luego te compensan o llegas a un acuerdo y no te importa y bien. Pero tú imagínate que cuando a mí me pasaba, tenía los niños pequeños, yo no me puedo quedar 2 horas. Yo quiero llegar a casa y quiero ver a mis hijos. Que llego además, estoy hablando de cuando era en presencial, teníamos 2 horas para comer, ¿sabes? O sea, que estabas como 12 horas fuera de casa. Entonces, quédate 2 horas más. No, lo siento. ¿Por qué? Porque tengo prioridades. Entonces la cuestión para aprender a decir que no es plantearte cuáles son tus prioridades vitales. ¿Qué es lo que a ti te importa más? Y hay veces que a lo mejor te dicen, pues te vas a la calle. Pues a lo mejor me voy a la calle. Pero tengo que ponerte yo en valor qué es lo que a mí me importa más. Y muchas veces además cuando te piden ese tipo de cosas es por una mala gestión. O sea, ¿por qué vamos a echar a 2 horas más? No, lo hubiésemos estado a lo mejor media hora, 5 minutos más hace 2 meses y hubiésemos llegado. Entonces, es muy importante, para decir que no, te digo, tienes que poner en valor tus prioridades y que pesen más tus prioridades que lo que te estén exigiendo o pidiendo. Excelente, bueno, muchísimas gracias. Bueno, gente, un fuerte aplauso, por favor, para Manuel. Tienen las redes sociales de Manu que quieran seguir haciendo preguntas.